Fue el Grupo Colina quien asesinó un 18 de diciembre de 1992, hace 16 años, al exsecretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y también de la CGTP, Pedro Wilca Texe. Quiero invitar a todos ustedes a ponernos de pie para dar un minuto de silencio por la memoria de Pedro Wilca Texe y también de todas las generaciones de trabajadores que no se encuentran aquí presentes, pero cuyo liderazgo, cuyo testimonio sigue siendo tan vivo ayer como hoy. Un minuto de silencio por Pedro Wilca Texe y por todos los trabajadores no presentes con nosotros. Pedro Wilca Texe. Pedro Wilca Texe. Pedro Wilca Texe. Que Dios lo tenga en su gloria. Fuertes los aplausos para todos ustedes. Agradecer a todos ustedes por estar presentes, por enaltecer con su presencia este 50 aniversario. Como se ha dicho hace un momentito, Pedro Wilca hace 16 años perdió la vida porque fue asesinado por los esbirros de un comando paramilitar, el Grupo Colina. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado peruano tenía la responsabilidad de este crimen alevoso y dio una serie de medidas para que el Estado peruano cumpla. Algunas se cumplió en el gobierno del señor Toledo, algunas quedaron pendientes. Por ejemplo, que se instituya una cátedra de Derecho Laboral en una universidad pública. Eso es algo pendiente. Lo otro, que se haga un busto en una plaza pública en homenaje, testimonio y respeto a la memoria de Pedro Wilca. Eso está pendiente. Gestionamos con anteriores ministros del actual gobierno, no se pudo plasmar estas dos tareas. Hablamos el día de hoy con el premier Yehude Simons, con el señor ministro Jorge Villasante, y ellos han comprometido personalmente para hacer el trámite correspondiente y honrar la figura de Pedro Wilca cumpliendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, también queda una gran tarea pendiente. El Estado se allanó y dijo que era culpable de la muerte de Pedro Wilca porque fueron agentes del comando paramilitar, gente del ejército, del servicio de inteligencia del ejército, con mandatos concretos, donde estuvo involucrado Montesinos como autor intelectual. Y el ex jefe del servicio de inteligencia del ejército, el general Juan Rivero Lazo. Una tarea sigue pendiente que no corresponde ciertamente al Ejecutivo, sí corresponde eso a la justicia peruana. Y es que si ya hubo la sentencia en la Corte Interamericana, el juicio para dar y condenar a los autores intelectuales y materiales todavía no se concreta. Eso es una realidad lacerante que nos duele, pero doliéndonos no nos resignamos. Vamos a seguir batallando para que se cumplan estas tareas pendientes y honrar la memoria de nuestro mártir e invicto luchador Pedro Wilca Texe. Así como Pedro Wilca, nuestra federación se formó en años muy difíciles. No es que en el año 58 de pronto la federación se conformó por obra o arte de magia. Las luchas vienen con el naciente movimiento obrero en formación que data más o menos del año
886. Ya vemos a los obreros de la construcción luchando, por ejemplo, formando sindicatos como el sindicato de albañiles en 1913, el sindicato de carpinteros por esa época, y ya lo veíamos a esos dirigentes de la construcción y trabajadores luchando por la jornada de 8 horas que se pudo plasmar tras una huelga de 3 días en enero de 1919. Ya veíamos los obreros de la construcción civil luchando contra el encarecimiento de los productos de primera necesidad en el año 1921, donde hubo una huelga general y donde también tuvieron una participación activa. Pero también un aporte importante de los trabajadores cuando en la década del 30 o en el año 29 hay una crisis financiera como hubo, como lo está viendo ahora, y hubo una desocupación total en el gremio de la construcción y los trabajadores se organizaron en comité de desocupados, hicieron marchas multitudinarias y obligaron a los gobiernos de ese entonces a crear un fondo para generar inversión, para generar más obras, porque estas estaban escasas y había mucho desempleo. Y ese comité pro desocupado fue el germen de lo que ahora, por ejemplo, es el sindicato de Lima, porque los militantes del comité de desocupados, para que exista más trabajo con más inversión, fueron los que promovieron la fundación del sindicato de Lima, que se plasmó un 24 de enero de 1940. Y después vino Balneario del Sur, Callao, Chiclayo, Arequipa, Cusco y otros sindicatos. Y ese conjunto de sindicatos comenzaron a luchar y comenzaron a decir: si estamos teniendo negociación colectiva en provincias, en Lima, en balnearios y en el Callao, hoy llegó la hora de articular la unidad de todos los trabajadores para tener en un solo puño una mayor fuerza y poder incidir mejor para luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo. Y obviamente no fue fácil, como podría decirlo o lo dijo en su testimonio don Rolando Guevara, en un video que hemos editado especialmente en los 50 años. En los años 50 eran años muy difíciles, de represión políticas, de persecuciones y también de asesinatos contra los dirigentes sociales y dirigentes. Líderes legendarios como Isidoro Gamarra se forjaron en el calor de la lucha de nuestro gremio, dando ejemplos no solamente de humildad, sino de combatividad. Eran años difíciles, ciertamente, años duros, donde para ser dirigente militar y enfrentarse a los poderosos del país, a la oligarquía del país, había realmente que tener mucho coraje y había que tener mucha mística para hacer sindicalismo en esa época. Por eso mismo, nosotros saludamos a nuestros fundadores, saludamos en la persona de Rolando Guevara, que quisiera que se haga presente conmigo por aquí. Simbolizado en él, decirle que le rendimos nuestro homenaje por ser uno de los compañeros que luchó bastante para lograr que se organizara nuestra Federación de Trabajadores de Construcción Civil, cuyo primer secretario general fue ungido don Rolando Guevara en el año 1958, específicamente el 19 de diciembre.